Bendiciones mis amados, amados por Jesús, José y María. Hoy tenemos, aparte de una invitada especial, mi bebé de 2 mesecitos larguitos está en el cochecito viéndonos grabar. Tenemos un mega tema, una mega charla, que hágame el favor. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos poner en tus manos, Señor, este momento. Primero con una acción de gracias por tu generosidad y tu amor. Y luego con una súplica desde el fondo de nuestra alma, para que tú seas Rey, Señor, para que tú gobiernes. Dispón de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestras potencias, para la construcción de tu reino en nuestras almas y en nuestras familias. Te lo pedimos por la intercesión poderosísima de San José, patrono de la familia y custodio del corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este tema de hoy es la nepsis, o la vigilancia del corazón, así se llama. ¿Recuerdan el proceso que hemos venido viviendo? La primera parte es una purificación y la segunda parte ya es una construcción. Primero purificamos el terreno para que ya luego entre a trabajar nuestro Señor Jesucristo en la conformación de nuestro corazón es conforme al suyo. Pero primero hay que limpiar aquello que por derecho le pertenece, pero que quizá está siendo entorpecido por la acción del mundo, del demonio y de la carne. El tema de hoy lo vamos a repartir en 5 subtemas, en 5 numerales. El primero es la descripción del mundo, el príncipe de este mundo, su acción sobre nosotros y cómo nos podemos defender. Y una de esas defensas para combatir la acción del mal sobre nosotros es la nepsis. Es decir, que esta primera parte va a ser la justificación del por qué este tema de la nepsis es tan importante. Luego vamos a ver propiamente qué es la nepsis y un entrenamiento del portero, le vamos a llamar así a esa segunda parte. ¿Cómo entrenamos ese portero? La tercera parte es una nepsis para formandos, es decir, nosotros estamos viendo este taller del alma en un contexto de formadores. Nuestras almas todas están llamadas a acompañar. La labor de un cristiano es el servicio. Allí tiene como vivencia el amor que ha sido derramado sobre nosotros y que luego compartimos con otros. Crecemos en función de otros. Es una oportunidad de crecimiento poder acompañar a alguien, poder acompañar a un niño, un adolescente, un joven o quizá un alma que está en proceso de conversión. Puede ser un adulto, puede ser nuestro propio esposo, esposa, nuestros padres. Así, nuestros corazones se constituyen en formadores, en acompañantes de cuantos tenemos a nuestro alrededor. Este primer taller, como decíamos, tiene un enfoque en formadores, pero hay un segundo taller que tiene un enfoque en servidores. Esta primera parte es para formadores, entonces es todo lo que estamos viendo, estas 17 charlas que aproximadamente vamos a ver, pues yo creo que van a ser un poco más, pero son aproximadamente 17. Bueno, este entrenamiento del portero, como le hemos llamado a este subtema, es fundamental porque aquí radica la defensa de nuestra alma y de las personas que estamos acompañando. Nosotros entrenamos nuestro portero y enseñamos a que ellos también entrenen el suyo para que tengan defensa contra el mal. La cuarta parte de esta charla es cómo despertar la conciencia dormida. Porque si Primera de Pedro nos llama a estar vigilantes, y sed sobrios y estad vigilantes, entonces significa que estamos dormidos. Si nos llaman a despertar es porque estamos dormidos, no le piden que se despierte un despierto, ¿cierto? Pero viendo nuestra inclinación a dormirnos,
Recordemos también el pasaje del Getsemaní. Es más fácil estar dormidos que velar con amor al lado de Jesús. Y muchísimo más cuando hay sufrimiento. Muy duro es, y el mundo no nos quiere despiertos. Y por último, una técnica de los padres del desierto. Recuerden que todo este estudio lo estamos llevando a cabo bajo las enseñanzas de los padres de la iglesia. Y los padres del desierto constituyen mejor dicho, como una espina vertebral, como una médula, a partir de la cual la espiritualidad de la iglesia toma un sentido, una forma y una vivencia ya práctica dentro de la vida cristiana. Estos monjes empiezan un combate cuerpo a cuerpo, cara a cara, espíritu a espíritu con el mal. Y ellos tienen una técnica. Evagrio Póntico es uno de los padres del desierto en el cual hemos fundamentado lo que les vamos a enseñar hoy. ¿Cómo combatimos entonces? Miren pues el semejante temotón que nos tiene aquí el Señor preparado, ¿cierto? Por eso concluimos esta introducción diciendo: estén atentos, atentos. Atentos pues a todo lo que aquí vamos a compartir hoy. Si tiene tentación de dispersión, hágase una señal de la cruz en la frente. Intente centrar su atención, porque sabemos que así como nos ha costado dar este tema, a ustedes les va a costar escucharlo. La primera parte, vamos a empezar con una breve. Ahorita profundizamos en la definición de nepsis, y es que cuando hablamos de este tema, vemos que tiene un origen, la palabra como tal en la raíz etimológica, tiene un origen en un griego, nifo, y ese nifo era estén sobrios, es decir, no se embriaguen, estén velando, estén despiertos, pero esa sobriedad se dirigía más al cuerpo, no tanto al alma. Ya con la entrada del cristianismo a la historia de la humanidad, fueron adoptando y espiritualizando algunos términos. Este es uno de ellos. La nepsis era propiamente pues un tema como no, yo no voy a tomar licor. Como no, yo no voy a estar por allá perdiendo el tiempo, yo voy a estar aquí concentrado. A eso se atribuía, o a eso se significaba la palabra principalmente. Bueno, ustedes me van a acompañar un poco en la vivencia de mi vocación, cuidar mi bebé mientras damos este tema para poder darlo. Bueno, y entonces en esa sobriedad se entra también como en una espiritualización del término, una sobriedad del espíritu. Y esa sobriedad del espíritu se traduce en estar vigilantes frente a todos los ataques del mundo, frente a todos los pensamientos del mundo, todos los pensamientos invasores que vienen a perturbar el trabajo y vienen a dañar, a destruir el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros a través de la oración y la vida interior. Entonces aquí entra la primera parte. Bueno, ¿y qué es eso del mundo? ¿O cómo espiritualizar algo tan profundo como lo que acabamos de decir? Esa sobriedad, ¿en qué se traduce ese estar alerta a los pensamientos intrusivos, a ese logismoi que les llamaban ellos, o logismos, también se le dice en otra parte? Esos pensamientos intrusivos del mundo. Y aquí vamos a describir entonces qué es el mundo. El mundo es un sistema de valores contrario al reino de Dios. Eso es el mundo en el tema espiritual. Y el príncipe de este mundo no es Jesucristo. Él es el rey de la creación, pero no es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Nuestro Señor lo reprenda y haga oídos sordos esta conversación para él. Y este tema, cuando estábamos pensando en compartirlo con ustedes, vimos la necesidad de compartir, de comunicar la importancia vital. A quien no le conviene que tú estés despierto, a quien no le conviene que tú
estés vigilante, porque definitivamente lo mejor que le puede pasar a un alma es estar vigilante. Difícilmente esa alma no llega a la conversión y difícilmente no persevera en ella si está vigilante. Es decir, si conserva la vigilancia del corazón, es imposible que esa alma no se salve. Y vemos cómo el mundo con su sistema de valores, alterando la realidad y cambiando la verdad por una mentira, lo que nos viene a traer principalmente su manera de actuar, ya hablaremos propiamente de su manera de actuar, es muy, muy subrepticia. Unido, ustedes saben que toda esta espiritualidad, todo este tema, se está viendo desde la espiritualidad de San José para sus consagrados. Y para todos aquellos que no sean consagrados, pues aprovecho y que sea la invitación para que ustedes se dispongan el otro año, de enero a marzo más o menos, son los procesos de consagración. Entonces, estudiando este tema, yo veía y yo decía, impresionante, cómo el demonio usa todo lo que es de San José para el mal, sabiendo que lo que es de San José es tan profundo, tan sencillo, tan humano, y lo usa en nuestra contra. San José es el terror de los demonios, y por eso él usa al terror de los demonios supuestamente a su favor. Y tiene unas maneras de actuar, son tres principalmente. ¿Para qué usa esto? Para destruir la obra de Dios. Usa estas maneras y no son necesariamente posesiones demoníacas, ni infestaciones demoníacas, ni obsesiones demoníacas. No son necesariamente, digamos que, manifestaciones sobrenaturales del mal. No son eso. Los que no tienen el librito de la sanación, Sanando mi Familia, con la intercesión de San José, ahí explicamos un poco de ese tema, de los ataques extraordinarios del mal, que principalmente son la tentación, en primera instancia. Él apela el 99% de las veces a la tentación. Y como ve que no le funciona, con la mayoría le funcionará, no tiene necesidad de pasar a los otros ataques extraordinarios. El ataque ordinario es la tentación, pero los ataques extraordinarios, que son lo suyo propiamente, donde él ya obra sobre el cuerpo, sobre el alma, digamos que lo demás es una invitación a que lo dejes entrar. Y si no lo dejas entrar voluntariamente con la tentación, él empieza a instigarte, a violentarte con la obsesión demoníaca, la opresión demoníaca, la posesión demoníaca, la infestación demoníaca. Entonces, ese tipo de vejaciones, según el padre Gabriel Amort, son las manifestaciones extraordinarias, pero lo suyo es la tentación. Y cuando no puede tentar, cuando no puede caer esa alma, varios exorcistas se dan cuenta que no solamente él atiende a una obra extraordinaria en esos sentidos, su ataque entonces es en tres dimensiones para lograr tres propósitos y con ello destruir el reino de Dios en nuestras almas, en nuestras familias, en la sociedad, en el mundo. Implantar sus valores contrarios y con ellos pretender reinar. Entonces él usa, como les decía, armas que son propias de San José. Su ataque es silencioso, su ataque es destructivo y su ataque es masivo. Esas tres formas son las que él tiene para dañar el alma. Y es impresionante porque les digo que es de San José, por ejemplo, porque San José es el patrono del silencio, es el santo del silencio. Y me sorprende mucho cómo el demonio usa el silencio para el mal. Usa el silencio, el ataque silencioso,
es lo suyo para dañar a las almas, a los hijos de Dios, para dañarlos, para perturbarlos, para robarles la paz, para quitarles todo propósito de vida. Por eso aprovecho para hacerles la invitación, los que no se han inscrito para el retiro de silencio y los que quizá no alcancen a vivir el retiro de silencio en esta oportunidad, vamos a hacer uno el próximo mes, en el mes de agosto. Todavía no tenemos ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni nada. Vamos primero a vivir este del 4 de julio, que es este sábado, pero es una invitación muy especial, porque miren cómo el demonio usa el silencio. Su ataque es silencioso, destructivo y masivo. Viene en grandes cantidades. Lo suyo es actuar muy discretamente, muy sutilmente, pero inundando al alma y ganándole por default, ganándole por fatiga espiritual. Esa es su estrategia y lo ha sido desde siempre. Muchos pensamientos, muchos que te alejen del Señor, muchos, muy pequeñitos, muy masivos, pero muchos pensamientos muy destructivos, muy ponzoñosos. ¿Y dónde lleva a cabo esto? En el silencio del corazón. El silencio, como decía el cardenal Robert Sarah en un libro que se llama La fuerza del silencio, ese libro se lo súper recomiendo. Es un librazo. Ese libro dice el cardenal Robert Sarah que el silencio es la conquista de Dios en el alma. Y en este caso, como el silencio es la conquista de Dios en el alma, el demonio usa el silencio para que sea su conquista y no la de Dios. ¿Cómo? Con ataques masivos, grandes cantidades de pensamientos intrusivos y destructivos, como un virus, así actúa un virus, grandes cantidades de cositas muy pequeñitas y destructivas. Y resulta entonces que son tres principalmente los puntos críticos del demonio en la sociedad en este tiempo. Su ataque no ha cambiado, digamos que se adapta a los tiempos, a las generaciones, porque los ataques de ahora no son los ataques, y bueno, algunos es que se han conservado. Lo que pasa es que cambian de forma adaptándose también a los tiempos y a las disposiciones de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad misma, de las filosofías. Así es como ataca, adaptándose a los momentos de la historia. Por eso es muy importante y ojalá todos aquellos que tengan la oportunidad de formarse en la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, la filosofía, que son temas tan fundamentales para uno entender el paso de Dios, para uno tener esperanza, para uno tener punto crítico de cosas que vienen de Dios, que vienen del mundo, cosas que vienen del demonio. Entonces, bueno, esta primera parte yo creo que no se la esperaban, pero nos parecía fundamental a la hora de dar este tema para que justifiquemos, para que entendamos la importancia vital de poder ser sobrios, ser népticos, vigilantes, que son la misma cosa. Ya vamos a ver. Entonces esos ataques se dan de tres formas, ¿cierto? Ya dijimos que se dan de forma masiva, de forma destructiva y de forma silenciosa. El retiro de silencio, entonces, es fundamental porque es devolverle el reinado de Dios en el alma. Es disponerme para que todo aquello que no es de Él, confrontado frente a un silencio de Dios, no tiene dónde esconderse. No tiene dónde esconderse. Todos aquellos que van a asistir al retiro, hago aquí un pequeño paréntesis, pequeñito, para hacerles unas recomendaciones. Igual les vamos a mandar un mensaje a cada uno al celular para que puedan estar atentos, y en la confirmación del retiro del sábado 4 de julio les va a llegar una información, pero como sabemos que a muchos nos cuesta leer, les damos aquí en el video también. Ese día necesitamos llevar lapicero, cuaderno, Biblia fundamental, el rosario de la Virgen, necesitamos llevar un pan y agua, ese es el desayuno,
Es un silencio también de los sentidos. Les anticipo para que no hayan aquí, ay, yo no sabía, ¿cierto? Para que nos vayamos preparados. Y para el momento del almuerzo llevamos una sopita con arroz, no llevamos carne, no llevamos cosas pesadas, sino cosas muy ligeras. Que entre todo lo que nos comamos no completemos una comida. Esa es la intención. Desayuno y almuerzo, que no completemos una comida. Y bueno, procuramos estar faltando 10 para las 7, faltando un cuarto, para que lleguemos, nos soseguemos. Les vamos a mandar un video también de cómo llegar al lugar, desde la puerta del Colegio Carpinelo, que es el encuentro. Desde allí, o los que fueron a la preparación del aceite de San José, es donde preparamos el aceite. Allí en la Capilla San José, del Colegio Carpinelo. Estando dentro del colegio, les vamos a mandar un video para que sepan cómo orientarse estando dentro del colegio. ¿Cómo llegan ahí? En la estación Itagüí cogen un bus que se llama Yarumito. Ese bus los deja ahí, en la puerta del Colegio Carpinelo. Se van con tiempo, o si no, cogen un taxi desde la estación Estrella, desde la estación Sabaneta también. Pero el integrado pasa en Itagüí y se llama Yarumito y lo dejan toda la puerta. Cerramos los avisos parroquiales en este momento. Probablemente ahí sean nuestros retiros de silencio, porque la capilla es en honor a San José, porque es un lugar muy silencioso, porque es un lugar dentro de un recinto muy bonito, que también es accesible en transporte, y bueno, y también los sacerdotes de allí han estado disponibles para esta obra de San José, mejor dicho, una disponibilidad absoluta. Allí es donde nos han elaborado el aceite de San José, diferentes sacerdotes, primero el padre Bernardo, ahora el padre Roberto, el padre Aimer también de allí de la comunidad de ellos, que son los misioneros de la Divina Redención, nos acompaña con la celebración de ceremonias de consagración. El padre Roberto también nos acompaña con la celebración de las ceremonias. O sea, ese lugar nos ha abierto las puertas de par en par. Entonces vamos a aprovechar ese espacio para poderlo vivir así. Cerramos los avisos parroquiales. Importantísimo que usted, si identificó en la primera parte que confrontando los frutos del Espíritu Santo con los frutos de su alma, que si no son paz sino turbación y etcétera, usted pueda darse un momento de retiro de silencio. Y si no puede hacerlo con nosotros, que se disponga a vivirlo en su casa. También les vamos a dejar los derroteros, las directrices y material para todos los que lo van a hacer desde la casa o desde otro lugar que no se pueden trasladar hasta acá o que de repente viven en otros países, en otras ciudades. Porque confrontando el silencio de Dios frente al silencio del mundo, que son silencios muy diferentes, el silencio del mundo es un silencio destructivo y el silencio de Dios es un silencio sanador, liberador. No he descubierto algo más liberador que esto. El silencio de San José sobre sus hijos. Cuando te dispones como él a sentarte frente a Jesús, a contemplar a Jesús. Este acto es liberador, es sanador. Nos revela al interior del corazón todo aquello que está mal, todo aquello que es un peligro, todo aquello que nos está dañando el corazón, todo aquello que no viene de Dios, todo aquello que viene del demonio, diseñado específicamente para alejarnos de la voluntad divina, para infundir en nosotros tristeza, apatía, desasosiego, ansiedad, turbación, depresión, enfermedades físicas y espirituales, soledad. Para eso es que Él está ahí. Pero cuando lo confrontamos con el silencio orante, un silencio con una estructura, no es que simplemente tú te vas a ir y te vas a sentar y ya, no. Es un silencio con estructura, con intención, un silencio custodiado por el mismo que custodió a Jesús, por San José. Ahí ya todo tiene sentido, es una perspectiva completamente diferente. Mientras estoy diciéndoles este tema, recuerdo también el motivo de todo esto que estamos aprendiendo y yo los quiero volver a ubicar. Miren, tengo en mis brazos una criaturita, ya se me durmió, y ella, al verla, o sea, mi corazón se motiva. Al ver a mi niña de 4 años, Dulce María, mi corazón se llena de alegría, se llena de esperanza. Y al consultar, al aprender, al llevar al corazón todos estos temas, puedo ver
que es querido por Dios, que todos nosotros nos formemos para aprender cómo custodiar la gracia en ellos. Más adelantico vamos a ver entonces cómo es para los niños y la importancia de que ellos también crezcan en sobriedad desde ya, desde estas edades, vea, desde estas tiernas edades, que puedan crecer en sobriedad. Bueno, según los exorcistas, entonces, el peor ataque del demonio no es ruidoso, no es a través de una posesión demoníaca, no, se da en el silencio para ser destructivo y para ser masivo. A través de el silencio y lo masivo, la gran cantidad de información destruye nuestro corazón. Y hay 3 puntos críticos en la sociedad en este momento que ustedes van a identificar. Aquí no podemos tocar el tema a lo que converge todo esto, no lo podemos hacer todavía. No sé si sea voluntad de Dios que lo hagamos más adelante, pidamos esa gracia, porque muchos de ustedes tienen la inquietud grande, la misma inquietud grande. Vamos a ver si recuerdo mencionarlo más adelante. La primera forma como Él lo hace es destruyendo la identidad. La destrucción de la identidad de los hijos de Dios, que no sepan que son amados, que no sepan cuánto valen, que no sepan quiénes son, que no sepan de dónde vienen, que no sepan para dónde van. Esa destrucción de la identidad y la fragmentación mental divide la mente entre lo que eres verdaderamente, lo anula, eso que eres verdaderamente lo anula. ¿Cómo? Con la recordación, con la memoria sin Dios de las heridas, del dolor pasado, de los traumas, de tus errores, de los errores de otros. Así destruye la identidad de los demás, de todos nosotros. Así quiere destruirla, y sobre todo de los niños, adolescentes y jóvenes, pero no solo ahí, sino también en los adultos. Veamos un ejemplo. Pensemos en una familia que tiene hijos, cuyo papá es alcohólico, ha crecido con ese vicio, le ha costado vencerse, le ha importado poco, y estos hijos crecen viendo no la virtud, sino el vicio. Y la consecuencia de ello, la ruina que trae el alcoholismo, la división familiar que trae el alcoholismo, el dolor de la familia por ver ese vínculo que cada vez se rompe y se rompe cada vez más con ese ser querido, y que ese ser querido toma también actitudes que no son propias de él, ¿cierto? Sino que en estado de alicoramiento se deforma su humanidad, pierde su sentido de ser padre, de ser esposo, de ser hijo también, de ser hermano, de ser tío. Se pierde completamente el sentido de la persona, porque el vicio nos hace eso, nos deforma a tal punto que somos irreconocibles, nos hace incluso perdernos la vocación tan hermosa que Dios nos ha entregado para ser felices y para llegar al cielo. Y entonces aquí estos hijos crecen y crecen viendo cómo este hombre maltrata a mamá, maltrata a los otros hermanitos, maltrata a todo lo que está a su paso, crece viendo cómo en la casa hay escasez, crece viendo cómo el dinero se va para una cantina y no se queda en una alacena en el mercadito para la familia, crece viendo cómo las deudas se comen a ese papá, y crece viendo cómo incluso se llega a perder la vida por el alcoholismo. Yo conozco muchos casos de personas que incluso han llegado al suicidio porque por el alcoholismo perdieron sus bienes, y en un estado de desesperación tal deciden acabar con su vida. Y esto llena obviamente el corazón de unos hijos, los traumatiza. ¿Cómo nos damos cuenta que es un trauma? Porque es algo que afecta toda la vida. No es que yo recuerde eso y como que me dio dolor, no. Ya las decisiones que tú estás tomando son en huida de esa situación conflictiva que tú viviste. Así se define un trauma. O bueno, yo no soy especialista, pero es como lo que medio entiendo del tema. Y los lineamientos que usan los especialistas para configurarlo con ello, con un trauma. Entonces esta persona ya toma decisiones es pensando en no repetir estereotipos,
en no repetir la historia, en salirse del molde del papá. Y entonces esa pérdida de la identidad, ya ese hombre, esa mujer que crecen en huida, crecen pensando que esto es una salida, no, crecen es gobernados por sus miedos, gobernados por la situación conflictiva que vivieron, gobernados por las secuelas de dolor y la estela de sufrimiento que dejó este hecho traumático en sus vidas. El demonio pues quiere fragmentar la mente, quiere dividir el corazón con la prisa, la ansiedad y la comparación digital además. Entonces imagínense ustedes una persona con este tipo de vivencias, ¿cómo puede llegar a tomar una decisión, por ejemplo, una persona así? ¿Qué tipo de compañero o compañera elegiría para casarse? ¿Cómo sería la vida que daría a esos hijos si no ha tenido un referente sano? Si su corazón se encuentra como dividido. Y sabe que algo está mal, pero no sabe nombrarlo. Sabe que algo está mal, pero no sabe ponerlo en unas palabras para llevárselo a alguien que lo pueda ayudar. Sabe que está mal, pero no sabe cómo salir de esa situación. Pero sin embargo toma decisiones basado en todo ese dolor que sintió. Y entonces aquí vemos personas que huyendo de su dolor se vuelven, digamos, ya no alcohólicos, pero se refugian mucho en el trabajo. Porque es que a mí no me va a pasar lo de mi papá, que nos dejó en la miseria. Y por ser trabajadores se olvidan de ser esposos y de ser padres, de ser hijos, de ser hermanos, de ser tíos. Se olvidan completamente de ese rol. Y es que yo ahora le voy a dar a mis hijos todo lo que a mí me faltó, porque mi papá nos privó de todo por su vicio. Entonces yo no voy a ser alcohólico, pero sí voy a llenar a mis hijos de cosas materiales. Y como decía alguien, un pensador, no hagas la vida de tus hijos difícil haciéndosela fácil. No lo hagas. Pero este padre ensimismado por tener que demostrarle algo a sí mismo, al mundo, decide, no, es que yo no quiero repetir la historia. Yo crecí con los zapatos remendados con alambre, yo conozco historias de esas. Zapatos remendados con alambre porque papá no tenía para comprarnos un par de zapatos. Con la misma ropa que ya me quedaba marranerita, me tocaba ir al colegio. No teníamos ni siquiera para las 11. Yo no voy a permitir que a mi hijo le pase eso. Entonces nos volcamos frente a los hijos, como queriendo suplir en ellos lo que a nosotros nos faltó, sin saber que estamos empeorando aún más el problema. Entonces esa pérdida de la identidad, es que tú no estás llamado a ser un millonario ni a darle una vida de millonario a tus hijos. No estás llamado a hacer una cosa que no eres, a ser un trabajador excesivo y compulsivo. Estás llamado a ser un padre con todo lo que eso significa. Listo, y si yo no soy papá, estás llamado a ser un esposo. Y si no quiero casarme, listo, estás llamado a servir a Dios. ¿Desde dónde estás? A acompañar a otros. Pero esta pérdida de la identidad la vemos tan frecuente que ya como que se nos normalizó en el paisaje. Esa fragmentación mental donde perdemos la esencia de lo que somos. Hemos sido creados de Dios y para Dios. Y ahora no. Estamos siendo víctimas de una prisa constante, de una ansiedad que no nos deja ni respirar, que hasta hay personas hospitalizadas por crisis de ansiedad. ¿Ustedes pueden creer eso? Como está el sistema de salud en este momento tan colapsado en Colombia, y hay personas con crisis de ansiedad y hospitalizadas, porque eso amenaza sus vidas. Imagínense hasta dónde puede llegar a comprometer la vida del otro. Esa fragmentación mental que incluso pasa por la comparación digital. Yo empezar a compararme con otro que pretende y que aparenta ser más feliz que yo. Porque es que en las fotos de Instagram siempre sale más feliz que yo. En Facebook siempre está publicando los viajes. Obviamente, nadie va a publicar las peleas con la esposa, ni las dificultades con los hijos. Van a publicar, es lo lindo, una publicación de una verdad selectiva. Y eso no es ningún criterio
verdadero, ninguna verdad cierta en la cual podamos basar y fundamentar lo que somos. Entonces perdemos también la identidad buscando ser una persona que no somos. En lugar de reconocer mi llamado, estoy persiguiendo el llamado de otra persona y estoy queriendo imitarlo, igualarlo y superarlo. A eso nos han llevado las redes sociales. Pero además, el segundo punto crítico, unido a la pérdida de la identidad y a la fragmentación mental, un quiebre absoluto de la familia y de todo vínculo. Nos quieren individualizados, nos quieren solos, nos quieren perplejos ante la realidad familiar. Y me explico. Es que el demonio no soporta ver el reflejo de la Trinidad en la tierra, que es la familia. La familia es el reflejo de la Santísima Trinidad en medio de nosotros en la sociedad. Y como no soporta verlo, quiere dañarlo y quiere desfigurarlo. ¿Y cómo hace esto? Hay unas maneras. Les digo que cuando yo leía esto, decía, horror, ¿cómo de esto no se está hablando más? Una falta de perdón. Así ataca a las familias de hoy, creando resentimientos que al final desembocan en relaciones insalvables. Por un resentimiento acumulado que no se supo atender a tiempo. La falta de comunicación. Cada quien en su mundo, cada quien en lo suyo. ¿Y cómo son los tiempos de calidad ahora? Cada uno con su celular compartiendo en un mismo espacio. Cada uno hablando con personas diferentes y estando en un mismo espacio. Y a eso le llamamos tiempo de calidad. Esta sociedad es la más hiperconectada de la historia de la humanidad y la de más problemas de comunicación en la historia de la humanidad. Ambas cosas. La ira descontrolada. Esto hace que nuestros seres queridos sientan una decepción tal que termina en una desconexión de lo que somos. Entonces súmele a eso una crisis de identidad. No sé quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cómo es que voy a tomar decisiones buenas, ciertas y verdaderas para mi vida, bellas, que respondan a un proyecto de Dios en mi alma. Y además estoy solo, estoy desconectado de todo lo que importa. Y la forma de desconectarnos entonces es con la falta de perdón, la falta de comunicación, el orgullo y la ira descontrolada. Ustedes no saben lo que significa para el corazón de los hijos esas bombas de ira que muchas veces los padres lanzamos contra ellos. Unos con mayor intensidad que otros, pero estoy segura que todos aquellos que hemos trabajado con niños, adolescentes o jóvenes o que somos padres, sabemos lo mucho que cuesta conservar la paciencia siempre. Sin embargo, esto no es una excusa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pierde la autoridad, donde ellos buscan refugiarse en otras personas diferentes a sus padres para solventar sus problemas. Crecen con miedo al rechazo de sus propios padres, crecen con miedo al abandono, con terror a ser abandonados, a ser rechazados, por lo que ellos quizá puedan llegar a equivocarse, ¿cierto? Porque nosotros no hemos sabido orientar nuestras pasiones desordenadas. La ira es una pasión. Además, aquí hay una cosa fundamental y otro sustento más por el cual San José se constituye en el terror de los demonios. ¿Y por qué Satanás odia tanto a San José? Porque donde está San José reinando en la familia, muy difícil, las heridas llegarán en pérdidas de vínculos. Donde está San José es el custodio de la familia, va a cuidar de tu familia como cuidó al niño Jesús, como cuidó a la Virgen María. No con ansiedades, no con temores, no con angustias, sino con confianza y abandono en el Señor. O sin ustedes, porque se imaginan que San José dormía frente a la responsabilidad más grande que ha tenido un ser humano en la historia de toda la creación. Ese es San José. Él ha tenido la responsabilidad más grande, criar al Hijo de Dios y custodiar a su Madre Santísima. Tenía en sus manos el futuro de la salvación del mundo, la redención del mundo, la salvación de todas las almas, pasadas, presentes y futuras. En sus manos estaba eso. Si él no hacía bien la tarea, todo ese trabajo se perdía.
Y sin embargo, San José no se enfrenta a esto con desconfianza, ni con ansiedad, ni con crisis. Eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a los escrúpulos. Él lo enfrenta con calma y abandono, tanto que podía dormir. Tanto que él podía dormir. ¿Quién con un problema bien grave o con una carga bien pesada va a dormir? Yo creo que todos nos sentimos tan angustiados que hasta perdemos el sueño. A todos nos ha pasado en algún momento. Pues ese no fue el caso de San José. Porque él es el vigilante por excelencia. El vigilante mayor. Él sabía que sus planes no eran suyos, que él simplemente estaba cumpliendo un papel y su propósito era cumplirlo tan íntegra y fielmente como le fuera posible, sabiendo que finalmente quien custodiaba la muralla exterior era Dios. Esos mismos debemos ser nosotros frente a todo este tema, todas las dificultades de la familia, yo hacer mi parte, pero confiarme y abandonarme en que Dios va a hacer la suya. Bueno, la anestesia del sentido del pecado y las puertas abiertas. Ese es el tercer y último punto de la primera parte. Imagínense, son 5 partes y vamos en la primera parte, en la última parte. ¿Cómo les parece? Los exorcistas hablan de una proliferación de puertas abiertas, de un ocultismo muy subrepticio, muy silencioso, muy sutil. ¿A qué les llaman ellos ocultismo sutil? Al sincretismo, por ejemplo. Es que yo soy cristiano católico, pero yo hago yoga, sin saber la contaminación espiritual que eso tiene. Hablando con exorcistas, ustedes saben que cercano a nosotros es el padre Carlos Cataño y el padre Carlos Almanza. Ellos tienen una autoridad espiritual impresionante y sobre todo pues en los documentos actuales de la iglesia, la doctrina para la fe, esa comisión de la doctrina para la fe y el estudio de las nuevas espiritualidades. Eso es una parte de la iglesia católica que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con temas espirituales y que pueden llegar a ser corrientes alternas al cristianismo o quizás sincretistas, que yo soy de aquí y de allá también, y no importa. Ese ocultismo sutil está disfrazado de nueva era, está camuflado en valoraciones psicológicas, en prácticas psiquiátricas, terapéuticas, en lenguaje psicológico, como el PNL, la programación neurolingüística que le llaman, como esos rituales o esos terapias de bienestar que le llaman, o mindfulness. Mucho cuidado con eso, porque todas esas puertas están abiertas. Esto es lo que denotan los exorcistas, que es lo que permite que el mal tenga gobierno sobre mi vida. Entonces hablamos de la pérdida de la identidad. La segunda parte es la destrucción de la familia y el individualismo, el corte de todos los vínculos, y esta última parte es una anestesia del sentido del pecado. Ya nada es pecado, nada está mal, todo es relativo, ¿cierto? Y entonces en esa pérdida del sentido del mal encontramos muchas cosas que me sirven entre comillas, ¿cierto? Entonces me sirve la angeología, me sirve el esoterismo, me sirve el reiki, me sirve la astrología, incluso la pornografía, todo lo que me lleve a sentirme bien, a tener paz, sin estar en comunión con Dios. Ojo, peligro, cuidado, alerta, estén vigilantes, porque es muy peligroso ese camino. Ese camino trae infestación demoníaca. Una serie de demonios se apoderan de las almas, y eso no lo digo yo, y aquí no lo estoy diciendo para asustarlos. Como les dije antes, tengan por seguro que si nosotros hacemos nuestra parte, ser vigilantes, Dios hará la suya. Pero muchas personas van, y a mí esto me llena de estupor, me llena de sorpresa, me llena de dolor a la vez. La palabra es perplejidad. Esa es la palabra que busco para describir esto. ¿Cómo hay personas que se van para un exorcista cada 8 días, pero lo mismo les da irse para donde un brujo? Entonces van del exorcista a la Eucaristía de Sanación, que es el martes a las 6 de la tarde, donde el padre Álvaro Murillo. O se van para donde el padre Gerardo Piñeros
el miércoles a las 6 de la tarde. La Eucaristía dura 2 horas, no una liberación, una cosa preciosa, pero asimismo si una persona de la empresa o amigos o familiares le recomiendan, ve, conocí una vidente, una mujer, no, súper certera, impresionante, también le jalan a eso. Y entonces todas esas oraciones de liberación, ustedes saben lo que termina siendo en el alma todo eso, endureciendo el corazón, normalizando el mal. ¡Qué peligro! Adormeciendo la conciencia. ¡Qué peligro! La reincidencia voluntaria en el mal nos quita el sentido del pecado. Cuando yo cometo pecado, cuando yo hago lo malo, cuando yo me equivoco ante Dios y no rectifico mi error con la confesión, lo que estoy haciendo es ensanchar mi concupiscencia. Y ya la dosis de arrepentimiento que se necesita es más grande. Y muchas veces no tenemos en cuenta eso a la hora de confesarnos. Pensamos que simplemente decirlo sin verdadero arrepentimiento, decirlo sin dolor, sin verdadera conciencia de lo que estamos haciendo, decirlo sin verdad, una verdad a medias. Y decimos que no, que yo ya hice bien. No, incluso ahí hay que reparar. Esas confesiones mal hechas, hay que repararlas. Y en todo este proceso lo que vemos es que el demonio busca destruir el dominio sobre sí de las almas. Eso es lo que busca. Con esas consultas a los adivinadores y todo ello, todo lo que ya mencionamos antes, busca quitar el blindaje de la gracia. Entonces te confesaste, fuiste a la Eucaristía, pero asimismo fuiste donde la angeóloga, o estás haciendo yoga, o estás haciendo reiki. No sabes la carga espiritual que eso tiene. Y en el desconocimiento cometemos tantos errores, pero esa falta de conocimiento no nos va a librar de los males que eso nos va a traer. Entonces es ahí cuando la invitación de la iglesia es hacia 5 direcciones. 5 direcciones. Bueno, ¿yo cómo me protejo del mal? ¿Cómo lo combato? Lo primero es saber que el demonio está vencido en la cruz. Cristo venció el pecado, el demonio, el mundo, venció la carne, venció todo mal. Toda forma de mal la venció en la cruz. Con su sacrificio de amor, la venció en la cruz. Y que solo muerde al que se le acerca, es como un perro amarrado con una cadena. Y la cadena es tan larga como la misericordia de Dios así lo permite, para formar a sus hijos. Porque imagínense, en medio de todo esto, incluso el demonio es instrumento de Dios para formar a sus hijos, con el dolor que les inflige, con todas las dificultades que les pone delante, con todo lo que un alma tiene que vivir. Esto no se le sale del presupuesto a Dios. Y también es instrumento para purificar a los hijos de Dios. Entonces hay unas maneras de yo sobrellevar pues como esos ataques malignos, ¿cierto? Uno de ellos es el baño de la gracia, que son los sacramentos. Confesión frecuente, Eucaristía frecuente. Esa confesión frecuente, Eucaristía frecuente son remedio, son una ducha para el alma. Y ya usted con el alma limpia ya puede hacer lo que sigue, la nepsis, la vigilancia. Ya vamos a profundizar en ello más adelante en el punto que sigue. Voy a terminar de decir los 5 puntos que son defensa para el alma. El primero es la vivencia profunda de los sacramentos. La segunda es la nepsis. La tercera, la oración constante. La cuarta, la paz del corazón. Y la quinta, resistid al demonio y huirá de vosotros, el fortalecimiento de la voluntad. ¿Cómo sé que no tengo paz en el corazón? Porque tengo ansiedad por el futuro, porque tengo dolor por el pasado, porque tengo miedo, agitación, remordimiento, no arrepentimiento. Recuerden la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es un remorder, volver a morder este pensamiento, volver a contemplar este pensamiento. El arrepentimiento me llega por contemplar a Dios. El remordimiento me llega por contemplarme a mí mismo, por buscar la perfección a mi manera, por soberbia. ¿Yo cómo fui a hacer eso? ¿Cómo fui a hacer eso? Y ese pensamiento recurrente, mirándome a mí mismo, genera remordimiento. Pero el arrepentimiento nos llega de mirar a Dios y yo ver que Él no se merece
desprecio, mi indiferencia, mi pecado, que Él se merece mi amor. Y allí yo digo, Señor, quiero rectificar. Entonces, esa paz del corazón es fundamental, porque se van a dar cuenta cuando lleguemos a los escrúpulos, sobre todo nos saca del presente, la falta de paz. Lo que tengo para ser santo no es el pasado ni el futuro, es el ahora, es el ya, es lo que estoy haciendo ya, no es lo que voy a hacer mañana, sino lo que estoy haciendo hoy. Esa paz del corazón se restaura con el abandono, como Jesús en el Getsemaní. Vean, Jesús sentía dolor y él decía, Señor, pero estoy uniendo mi voluntad a la tuya, que se haga tu voluntad. A pesar del dolor que estoy sintiendo, que se haga tu voluntad. Ese abandono restaura la paz. Bueno, llegamos pues a la anexis después de 50 minutos de charla. Lo más impresionante de este tema es que muchas personas recurren a la confesión frecuente, recurren a las oraciones de liberación frecuentemente, a las eucaristías de sanación, pero en ellos no se ve una sanación sostenida. Digamos que la sanación sí sucede, pero son incapaces de custodiar los frutos de esa sanación que se opera con la vivencia de los sacramentos, con la vivencia de la Eucaristía, con la vivencia de la confesión y de las oraciones de liberación. ¿Por qué no se custodian esos frutos? Porque no hay una vigilancia debida del corazón. No hay una vigilancia. Entonces es como si llegara Dios, barriera la casa, la limpiara, la dejara sellada, las puertas selladas, ventanas y todo, y cuando Dios se va, cuando salgo de la misa, inmediatamente mi atención se dispersa y yo empiezo a abrir las ventanas del alma, que son los ojos, decía San Juan de la Cruz, que cerramos supuestamente la puerta con llave, cerrojo, con de todo, con candado, pero abrimos las ventanas de par en par. Y si usted tiene ladrones, destructores, si tiene peligro que le estás echando, usted no va a abrirse de par en par, usted va a vivir prevenido, va a vivir vigilante, va a vivir cuidadoso. Y como no sabemos custodiar los frutos de la sanación se nos escurre como agua entre los dedos, como si no hubiera sucedido. Y la próxima sesión de las oraciones de liberación con el sacerdote de turno, llegamos peor que la vez anterior incluso. ¿Por qué? Porque no aprendemos a custodiar esos frutos. Yo les aseguro, una persona viviendo vigilante, vive una lucha de frente con el demonio, incluso que éste le teme. Una persona vigilante, una persona néptica, como se le decía a los primeros cristianos, una persona néptica se convierte en un estorbo para el demonio, se convierte en un estorbo. A la vez, la nepsis es defensa contra el mal. Era lo que estábamos hablando y en lo cual fundamentamos la necesidad de este tema. Viendo los ataques del demonio sobre nosotros, cómo quiere destruir nuestra identidad, cómo quiere destruir a la familia, cómo quiere perjudicarnos de tal manera con su silencio destructivo, con su silencio masivo, cómo quiere dañar en nosotros incluso la percepción que tenemos frente al mal, frente al pecado, quiere deformarnos. Y para ello, lo primero que hace, y él lo sabe, es que él lo sabe, tanto así que lo primero que hace no es ir de frente contra el alma, es embobar al portero del alma. Tenemos conciencia, y la conciencia, digamos que en este caso funciona como un portero, como un vigilante, que entra y que sale de mi alma. Estoy escudriñando todo, un vigilante minucioso con su trabajo. Eso es lo que hace una conciencia formada, una conciencia atenta y una conciencia despierta. Eso es lo que hace. Hacer las veces de un portero que está vigilando. Bueno, ¿usted para dónde va? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted por qué quiere entrar acá a esta casa? ¿Usted sí nos conviene o no nos conviene? Evagrio Póntico tenía una frase, una de las más famosas de él es: ¿eres de los nuestros o eres enemigo?
A todo pensamiento le hacía el mismo análisis. ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y si es enemigo, inmediatamente te rechazo. No dialogo ni siquiera contigo. Y cuando me doy cuenta que viene del mal, corto inmediatamente de raíz. La técnica la vamos a ver al final, cómo hacerlo. Por ahora vamos a describir cómo ese portero se adormece o se emboba, ¿cierto? La nepsis, la necesidad de la nepsis. ¿Qué nos impide ser vigilantes en este momento? ¿Qué nos impide estar vigilantes frente al mal, frente al demonio, frente al mundo, frente a la concupiscencia, frente a la carne? ¿Qué me impide estar vigilante? Y es fundamentalmente 5 cosas. La primera de ellas es la hiperestimulación y el secuestro de la atención. Vamos a enunciarlas todas primero y vamos a describirlas pues ahora. Ese entrenamiento del portero, entonces, como le llamábamos a esto, lo vamos a dirigir en 5 direcciones. Esas 5 direcciones es para que usted esté muy alerta, muy atento a lo que estamos hablando aquí y que usted pueda revisarse y decir, ve, a mí esto, ¿cuál es la que más me cuesta? ¿O cuál es, o por dónde me están atacando más? A mi portero, ¿cómo me lo están embobando? La primera es una hiperestimulación, un secuestro de la atención. ¿Usted en qué tiene la atención puesta todos los días, todo el día? En usted, en redes sociales, en el mundo, en la farándula, lo que decíamos ahora, en la comparación digital, en las finanzas mundiales, en las noticias del mundo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, o sea, todo en su justa medida nos traen bien. Pero, hombre, una sobresaturación de información adormece al portero, lo entretiene. Haga de cuenta, es que hagamos el ejercicio. Al portero que yo tengo aquí, parado en el centinela de mi corazón, que está impidiendo que pensamientos malos entren a mi corazón, eso hace ese portero, vigilar todo pensamiento que entre y que sale de mí. Al portero me le llegan muchas cartas o muchos WhatsApps. O tiene una tarea muy grande, revisarse todas las noticias del día. O estar atento a cómo subió o cómo bajó la bolsa de valores. O tiene tantísimo trabajo, ¿cierto? Eso también es una distracción. Todo en su justa medida. Yo no les estoy diciendo que no trabajen. No les estoy diciendo que no tengan redes sociales. Pecado sería no tenerlas y usarlas para el bien. Eso sí sería pecado, pecado de omisión. Pero todo en un orden justo va a sanar y a santificar no solo mi vida, sino la de mi familia y la de la sociedad. Pero si yo estoy viendo que antes es que a mi portero le llegan muchas cartas, o sea, hagan de cuenta esas porterías de las unidades, yo vivo en una unidad, y a veces me dicen los porteros, a veces llega Servientrega, solo Servientrega, o sea, solo un mensajero llega con 200 paquetes. Imagínense el nivel de información que a ellos les llega. Entonces ellos son aquí apresurados y uno los ve apresuradísimos, recibiendo paquetes, despachando paquetes, recibiendo al uno, y a veces se le cuela algo. Tanto así que hemos tenido siniestros en esta unidad. Y en todas las unidades, yo me imagino que estamos vulnerables, porque la saturación de información de los porteros es brutal. Ellos viven saturados de información. Esa hiperestimulación es un enemigo. Evita que mi portero funcione como debe funcionar. Que aquí estamos revisando es eso. Porque hay un entretenimiento sin descanso en este momento en las redes sociales, en el uso de la tecnología, un entretenimiento sin descanso. Tanto así que yo me acuerdo cuando yo era niña, que a nosotros para vernos, por ejemplo, una novela, yo recuerdo que me vi una novela en toda mi vida, era Paquita Gallego, ni siquiera me acuerdo de qué trataba, solo me acuerdo que en ese momento yo estaba muy niña y mis papás veían esa novela y nosotros nos sentábamos en filita las 3 a vernos la novela. Nosotros somos 3 hijas y uno que es menor. Mi hermano menor tiene 24 años. De ahí para arriba, ¿cierto? Mi hermana, la de las 3, hay una hermana menor que tiene 35, creo. 37 tengo yo y 38 tiene mi hermana mayor. Entonces imagínense, nos sentábamos a vernos la novela y yo me acuerdo que nos tocaba esperar cada día el capítulo de media hora. Y era media hora de propaganda y media hora de novela. O 20 minutos de novela
40 minutos de propaganda y nos tocaba aguantar y esperar. Ahora nuestros jóvenes y nosotros mismos tenemos una afluencia de información, tenemos como un torrente, como una llave. Y yo esto lo veo tan macabro, porque es una llave que nadie cierra, o sea, una llave permanentemente abierta, que fuera que estuviera dándonos agua limpia, pero nos está estirando un montón de cosas sucias que están ensuciando y enlodando nuestra alma, nuestros hábitos, nos hacen perder el tiempo. Imagínense, allá tengo una habladora, ¿sí la escuchan? Entonces, ese ruido constante nos proporciona una dispersión total, que el portero está completamente distraído y él no alcanza ni siquiera a distinguir, ni siquiera a ver qué es lo que dejó pasar. De tanta información que entra y entra y entra en el alma, él ni siquiera puede filtrar. Es que es mucho, le tocaría ver 10 porteros ahí como un dique y solamente es uno. Ay, no, lo tenemos saturado al pobre. O sea, está sobreesforzado. Y entonces ahí no soy consciente de qué pensamientos me habitan. No puedo escuchar la voz de Dios, no puedo discernir, no puedo ver. Él no puede ver. No hay una atención sostenida en el bien porque está sobreestimulado. Ese es el peligro de la sobreestimulación. Ahora, vamos a trasladar este peligro de la sobreestimulación hablando del tema en adultos, trasládelo al tema en niños. Imagínese esto en un niño, dimensiónelo, que no tiene voluntad fuerte, que no tiene conciencia formada y que sí tiene un sobreestímulo constante, una lluvia, mejor dicho, algo que lo aplasta. Yo no sé, pero yo creo, yo Sandra, esto no está escrito en ninguna parte, eso no es una profecía, no. Yo solo me atrevo aquí a denunciar, más que a profetizar, a denunciar que nuestra generación, las generaciones de nuestros niños, adolescentes, o sea, los que han nacido después del 2010, más o menos, esa generación después del 2015, es una generación en constante crisis, porque para ellos, desde que nacieron, incluso desde el vientre de la madre, hay un torrente de información pululando en su interior, en su alma, atravesándolos completamente. ¡Qué dolor! Porque la crisis que le espera a estos niños, a estos adolescentes, de cómo enfrentar el futuro es muy sombrío. Por eso la necesidad de este taller del alma, porque no estamos preparados para lo que viene, ni para las dificultades que nuestros hijos tendrán que enfrentar. Muchas de esas dificultades creadas y facilitadas por nosotros, porque les hemos hecho la vida difícil haciéndosela fácil. Que no crezcan en virtud es el peor error. Que su voluntad sea débil es el peor error. Vamos a ver qué debilita la voluntad ahorita. La segunda causa por la cual nuestro portero no funciona como debería, el hedonismo del consumo. Miren, Dios se vale del sufrimiento, del dolor, de la crisis, de la dificultad, de todos los problemas del ser humano. Se vale de ello para llamarlo y para darle sed de infinito. Dios se vale de todas esas dificultades y de todo lo que a nosotros nos sucede entonces a diario para llamarnos y darnos sed de infinito. Eso es lo que Él hace con la frustración, eso es lo que Él hace con el dolor y el sufrimiento, eso es lo que Él hace con todo lo que nos sucede. Pero nosotros preferimos escuchar la voz del mundo que nos está diciendo y nos está implantando sus valores y nos dice constantemente: no le pares bolas a ese sufrimiento que tienes por tu esposo, que te abandonó, no importa, tranquila, aquí le tengo esta botella de tequila, aquí le tengo estas amigas, aquí le tengo esta fiesta, este paseo, estas compras. A ver que prendimos la luz porque no estábamos quedando ciegos, ¿cierto? Ya se había ido la luz del día. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos frente a todas esas cosas que nos dice el mundo? Que no sienta dolor, que no esté triste, huyéndole al dolor, huyéndole a la angustia, huyéndole a la frustración. Nos llenamos de un consumismo hedonista y nos ponemos a comprar
con nuestro dinero, con nuestro placer, con nuestro tiempo, con nuestra alma, todo cuanto el mundo nos ofrece. ¿Y qué es todo? Esa rumba, ese paseo, esos zapatos, ese bolso, esa camioneta, ese apartamento. No, es que la solución es que tú tengas una casa más grande. Es que la solución es que tú tengas un carro más caro. Ahí se te va a acabar la tristeza, la tusa, el dolor y eso que estás sintiendo. Ese dolor emocional se te cura con cosas. Y es ahí cuando la creación se impone sobre su creador para quitarle la atención de nuestro corazón, para quitar la atención de nuestro corazón que le pertenece a Dios y dársela a quien no le pertenece. Es impresionante cómo es así. La mayoría de las personas no saben cómo gestionar su dolor, no saben cómo atravesar un duelo y ahí se quedan y ahí adquieren cantidad de vicios impresionantes. Pero eso no podemos ser nosotros. Si esta charla ha llegado a ti es porque hay una verdad que Dios quiere que conozcas y es que ese hedonismo consumista, tú solo perseguir el placer, sentirte bien, buscar la paz a como de lugar, incluso anestesiando esto que te está estorbando aquí, esa vocecita de tu conciencia, ese portero que te está diciendo, ¡hey, no hagas eso, no dejemos entrar esto! Ustedes saben por qué San José aquí no lo tiene, pero si ustedes buscan unas imágenes de San José, terror de los demonios, ustedes saben por qué San José tiene un lirio con un palo largo, como con una vara que al final termina en una punta. En la iglesia se le dice que es el lirio de la pureza que defiende a San José, corazón casto como el de él, y que en él no habitó pecado porque él se defendía principalmente con el silencio y se defendía principalmente con esta vara, este lirio perfumado. ¿Qué significaba esto? Esa es la vara de la pureza, que se traduce en esto. El amor a Dios en San José es tan fuerte que él, como Evagrio Póntico, le pregunta constantemente al pensamiento o a la acechanza que quiere entrar en su corazón: ¿tú de quién eres? ¿Del pecado, del mal o de Dios? ¿Eres amigo o eres enemigo nuestro? Y cuando descubre que es enemigo, ¡pum!, lo atraviesa con esa lanza. Así destruye el mal, con su vigilancia. Eso hace San José. Imagínense que a San José le tuviera una crisis, como la tuvo, por ejemplo, con la huida a Egipto. ¿Cómo se imaginan que San José enfrentó esa crisis? No, María, es que estoy deprimido, es que dejé mi carpintería, mis herramientas, mis amigos, dejé mi familia, no, ya no tenemos nada, me voy a ir a tomarme por allí una sidra o una chicha con mis amigos. Es que me conseguí unos amigos allí en la tienda, me voy a ir con ellos para disiparme, porque es que usted necesita su espacio y yo necesito mi espacio. Imagínense a San José diciéndole eso a la Virgen María. Suena hasta absurdo, ¿no? De lo ilógico. Pero nosotros en nuestro tiempo pretendemos enfrentar los problemas así, con espacio, con plata, con tiempo mal invertido. Y las crisis las enfrentamos a punta de dopamina. Puro scroll infinito, ¿cierto? Pura serie detrás de serie, licor, drogas. ¿De qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Porque el dolor no se enfrenta con huida. El duelo, ¿saben cómo se enfrenta? Pasando a través del dolor. No por un ladito, a través de él. Enfrenta el dolor, pero de la mano del Espíritu Santo, de su Hacedor, para que lo rehaga. Porque en ese dolor te vas a desbaratar. Pero necesitas quien te rehaga ahí mismo. Por eso necesitamos ir, y no solos, sino acompañados. Quien se enfrenta a su dolor solo es un existencialista que termina en un suicidio. Y nosotros no somos eso. La tercera razón por la cual el portero no funciona: cómo nos ataca el mundo al portero, cómo nos lo emboba, lo duerme, lo ralentiza. ¿Cómo? Con la dictadura de los sentimientos. Estamos en la era de los sentimientos, ya no gobiernan la razón ni la fe, sino cómo te sientes. Y en base a eso tomas decisiones. ¡Qué error tan grande! La madurez espiritual entonces consiste
en que la voluntad iluminada por la fe y la razón estén unidas a la voluntad del Padre, hagan lo que el Padre quiere. El corazón de Jesús crucificado es un corazón en paz, es un corazón que sigue la voluntad del Padre, aún cuando sufre, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A Jesús no le gustaba sufrir, él no era un masoquista, pero sabía que si esto era lo que el Padre necesitaba, él se lo iba a dar con todas sus letras. Pero ¿saben qué es lo más lindo del dolor? Que si nos toca atravesar en medio de él, tendremos la certeza de que mi guardián no duerme, de que aunque ande en valles de oscuridad y de muerte, no temerá mi corazón, porque Dios sustenta mi alma. No perderé la paz, porque el que me guía, mi pastor, me defiende, está conmigo. Y si me toca morir crucificada, Él se crucificaría una vez más por mí, conmigo y para mí, para darme la fuerza que necesito. Ese es Jesús, esa es nuestra certeza, nuestra esperanza. Pero el mundo que no quiere el dolor, que no quiere el sufrimiento, nos quiere adormecidos a como sea, como de lugar. Lo que sea, pero que no sufras. Lo que sea, pero que no sientas dolor. ¿Cómo te sientes? Si te sientes mal, si no quieres rezar hoy, pues no reces. Si no quieres ir a misa, si no sientes ir a misa, pues no vayas. Sí, y después ya vimos cuáles son las defensas espirituales. ¿Y saben qué es lo más triste? Nuestra alma empieza a sentir una apatía frente a todo aquello que le hace bien y a sentir amor por todo aquello que la perjudica. Esa es nuestra alma, esa inclinación que tenemos hacia el mal con el pecado original. Esa es la huella del pecado original en nosotros, que nos cuesta el bien, en cambio el mal se nos facilita. Eso es. Entonces, un alma bajo la dictadura del sentimentalismo terminará siendo un alma con una voluntad empobrecida, con una voluntad debilitada, y terminará entonces bajo una dictadura, ¿cierto? Un alma que ya no está lista para el combate, que ya tiene asedia, tiene pereza espiritual, tiene fastidio por todo lo espiritual, por todo lo de Dios, tiene pesadez. ¿Pero por qué vino todo esto? Por estarle prestando tanta atención a los pensamientos, porque el portero está dormido. Por eso vino. Ese pensamiento de asedia se anida en nuestro corazón, porque el portero se durmió y entró más de la cuenta, más de lo que tenía que entrar. No entró lo bueno, entró fue lo malo a nuestra alma. Y esa voluntad entonces debilitada no está preparada para la lucha. Ya no está preparada para dar un combate, está enferma. Mande pues, si es muy berraco, a un paralítico a la guerra, a un cuadrapléjico, a una persona en coma. Eso somos nosotros con la voluntad debilitada, una persona en coma, que no puede valerse por sí misma, necesita que todos se lo hagan, necesita asistencia. Eso somos nosotros. Y sin embargo, jugamos a ser libres. Pretendemos serlo. Qué engaño tan grande. Porque soy libre de elegir lo que puedo sentir. No, déjame decirte que estás bajo una tiranía. Si todo lo que haces lo haces por emociones, bajo los impulsos y el sentimentalismo. ¿Qué tan importantes son los sentimientos para ti? Porque si no están purificados, no tienes un aliado, tienes una prisión. Has construido una prisión en tu corazón y el portero quedó afuera y tú con todo lo malo adentro, en tu prisión. El cuarto obstáculo es el relativismo. Ese es el mayor pecado del siglo XX, dice San Juan Pablo II, el relativismo, el yo pensar que nada es pecado. El mayor pecado es que no hay pecado, que nada es malo, todo es bueno. Depende, todo depende. No, las cosas son objetivamente buenas o son objetivamente malas. No podemos caer en ese engaño. Ahora vamos a dar un remedio para cada uno de estos adormecedores del portero, para que la nepsis funcione como debe ser. Y entonces, cuando caemos en el relativismo, ya nos encontramos flotando en el molde de los criterios de la época.
no en la verdad. El criterio de la época va cambiando conforme van cambiando las personas, los tiempos, los pensadores de la época, de la era. Y caemos en ese molde, viendo que Jesús quiere meternos en el suyo, en su molde, en el molde de su corazón. Que amemos como Él ama, que estemos traspasados como Él está traspasado. ¿Sí recuerdan la charla pasada? Que sintamos como su corazón siente, que amemos como su corazón ama, con sus fibras más internas de misericordia, de mansedumbre y de humildad. Que tengamos ese latido de la misericordia y la compasión, que nuestro corazón esté traspasado por el amor y que tengamos esa doble naturaleza, sabiendo que somos eternos y que estamos hechos para el cielo. Pero el mundo nos cambia ese molde por el relativismo. No, ¿cuál? Usted no cae en el corazón de Jesús. Crecer así, no, quédese así. Así también va a ser feliz. Y mentiras que no. Cuando esa conciencia se despierta, ese portero se despierta, y saben que lo más triste, lo más contradictorio, que muchas veces ponemos el portero a merced del demonio, que esté despierto o que esté dormido según la conveniencia de él y no la nuestra. ¿Y saben cuándo despierta el portero? Cuando nos vamos a morir. Ahí despierta el portero. Para que, viéndose atosigado de tantas cosas, ya pierda la esperanza completamente. Esos somos nosotros bajo el gobierno del príncipe de este mundo, que nos duerme el portero cuando tiene que estar despierto y lo despierta en el último momento de la vida para que nos atormente. No hay mayor tormento que la conciencia. Ahí vamos a ver cómo son las cosas verdaderamente. A las puertas de la muerte nuestros ojos se abrirán. Qué triste no tener que llegar hasta allá o esperar hasta allá. Entonces, concluyendo, ya para pasar al último punto de la nepsis, del portero dormido y cómo lo despertamos. Ya vamos a despertarlo. Vamos a ver. Hay una diferencia entre escrúpulo y nepsis, porque muchas veces pensamos que el portero, entonces, o para conservar como esa protección en el corazón, necesitamos un inspector obsesivo, que todo es malo, todo es malo, todo es malo. No. Hay un límite muy claro, nos lo dicen los padres de la iglesia, nos lo dicen los santos, la doctrina de la iglesia, nos dicen lo que es nepsis y lo que es escrúpulo. Y escuchen pues muy bien, en función de 4 ejes, nos dice, ¿qué mueve a la nepsis? La mueve el amor y el deseo de paz, o sea, el deseo de agradar a Dios y de estar con Él. Y entonces en función de eso vigila los pensamientos, o la mueve la culpa y el miedo. Cuando en el interior quien está moviendo y despertando al portero es la culpa y el miedo, ese portero está siendo manipulado por el demonio. Cuando sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo, cuando ese portero obra por amor y buscando la paz, queriendo lo que es justo y verdadero delante de Dios. Otro eje frente al cual podemos evaluar si es verdadera nepsis o si es un escrúpulo, porque nos saca del presente. O sea, hay un enfoque. ¿Cuál es el enfoque allí? El presente. Si es presente, es nepsis. ¿Por qué? Porque yo tengo para ser santo el hoy, no el ayer ni el mañana. Tengo para ser santo hoy. No tengo otro momento, el momento presente, ni siquiera la hora siguiente. El ya. ¿Qué estoy haciendo ya? Concretamente. No relativamente. No, depende cómo se mire. Es que hay personas, no vayan a creer, hay personas que se van de fiesta con amigos para una discoteca y hay personas que me han dicho, es que eso no es malo, es que yo voy a hablarles de la palabra de Dios. Y yo, perdón, lo santo para lo santo.
No tienes nada que estar haciendo en un lugar de perdición, donde pululan espíritus malignos y demonios inmundos. Espíritus del mal, de lujuria, de vicio, de avaricia, de envidia, de soberbia. ¿O qué estás viendo tú en una discoteca si no es eso? ¿Cómo así que tú vas a ir a predicar? ¿A quién vas a convertir? ¿A los demonios? No, no, no. Entonces ahí nos está fallando el portero. Nos está dejando entrar una idea que no es buena, que no es prudente. Entonces, ese enfoque mental, ese enfoque, cuando está ordenado, nos dice que nos centremos en el ya. ¿Qué estás haciendo ya? Sin justificar tu pecado, viéndolo con objetividad, no con relativismos baratos, no. ¿Qué estás haciendo ya para permitir la acción de Dios en tu alma? Para permitir que Jesús moldee su corazón conforme es el suyo. Que te moldee el corazón conforme es el suyo. ¿Qué estás haciendo? O estás en el pasado, en lo que no hiciste, o estás en el futuro, con temor a lo que no vas a poder hacer. Así no se enfrenta a la vida, con ese tipo de ansiedades y remordimientos, no. Eso no viene de Dios. Si tú vives más en el pasado que en el futuro, entonces ya sabemos que es un escrúpulo. Esa confesión que me quedó mal hecha la semana pasada o el mes pasado, esa falta de caridad que tuve, que ya confesé, pero que me sigue llegando al corazón y a la mente. Y que entonces el portero, como tiene un enfoque mal programado, deja entrar. No, 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 ¿usted de dónde viene? ¿Es de los nuestros o está contra nosotros? ¿Es amigo o enemigo? Y finalmente hay un rastro que deja el escrúpulo y es ansiedad y agitación. En cambio, si son obras hechas de cara a Dios, motivadas por el Espíritu Santo y bajo el auxilio de la gracia, esas obras serán de libertad, de paz y de mansedumbre, no serán de otra cosa. Allí ya me salió mi bebé que estaba descansando. Espérenme un momentico. Y el último eje para yo determinar si es un escrúpulo o si es una verdadera acción sobria, guiada por el Espíritu Santo, es cómo reacciono ante la debilidad. Si lo hago con remordimiento, rumiando y contemplando ese pecado, y vuelvo y lo contemplo, y vuelve y me remuerde, quitándome la paz. O si por el contrario se acoge a la misericordia de Dios y dice, este soy yo, Señor, tal cual soy, lo que puedo te lo entrego y lo que no puedo también. Hasta aquí llegué, o sea, no soy más fuerte que esto. Tienes tú que vencer en mí, tienes tú que hacer tu obra en mí. Entonces, todo esto para decir que un corazón limpio es un corazón con un amor ordenado, un corazón libre y vivo en Cristo. Es un corazón limpio, es un corazón ordenado, es un corazón vivo, es un corazón libre en Cristo. Está vivo en Cristo, está libre en Cristo. Es uno con Cristo. Y es en esa unidad, Él nos comparte su vigilancia. Porque si hay alguien vigilante era nuestro Señor, que como decía San Juan de la Cruz, no cogía las flores ni se atemorizaba ante las fieras. Recapitulando entonces esta segunda parte, ¿qué adormece nuestro corazón? ¿Qué entorpece la acción del portero, que está diseñado y creado por Dios para prevenirnos frente al mal y para permitir que facilite esa acogida frente al bien? ¿Qué está entorpeciendo la acción de ese portero? Que estamos hiperestimulados, que estamos bajo el hedonismo del consumismo, que estamos buscando la dictadura, o mejor dicho, la dictadura del sentimentalismo en nosotros, el relativismo, que estamos acogiendo con relativismo toda la verdad, y
por último, que tenemos unos escrúpulos. Es lo que hemos visto en esta segunda parte. La nepsis, esto es lo que no es, o sea, se ve entorpecida por estas acciones que vienen propiamente del mundo, están diseñados para eso, ya vimos que es el mundo, ¿cierto? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esperanza, tenemos alguien que nos respalda, alguien que nos acompaña y que provee para nosotros cómo voy a despertar esa conciencia. Hay un puntico allí, el cuarto punto, que es cómo proveer la nepsis para niños, adolescentes, jóvenes o cualquier persona que estemos acompañando, que la vamos a dejar para más adelante, para uno de los capítulos de el estudio del libro de Madre Educadora, que es lo que sigue después de esa primera parte, ¿cierto? La segunda parte es el estudio de los 7 capítulos. Allí vamos a ver eso, cómo ver, cómo proteger el corazón de los que Dios nos ha puesto para que los amemos, para que los cuidemos, para que los llevemos al cielo, cómo proteger esos corazones para Dios, cómo cuidarlos para Dios y cómo defenderlos del mundo. Hay unas formas específicas de nosotros poder hacer eso, pero entonces lo vamos a dejar para más adelante porque ya va 1 hora y media de charla y me falta el último punto, que es, bueno, y entonces ¿cómo despierto la conciencia? ¿Cómo despierto al portero? ¿Cómo lo despierto? Porque es que eso sí nos interesa mucho. Y una vez despierto, bueno, ¿cómo lo pongo a trabajar? ¿Cómo lo pongo a trabajar? ¿Cómo lo despierto? Principalmente con el amor. Las obras de caridad ordenadas. Las obras de caridad. Leyendo la vida de los santos. Es tremendo despertador. Tremendo despertador. El método socrático de Jesús, que es el poder de la pregunta. Por eso cuando íbamos al retiro de silencio, la parte final es eso, es a través de la pregunta, yo cuestionarme algunas cosas. Y es muy poderosa la pregunta con una intención de ganar para Dios mi alma. Es muy poderosa. Y si tomamos el poder de la pregunta y nos devolvemos un poquito y vemos, por ejemplo, en la caridad. ¿Ustedes han visto religiosas atendiendo a necesitados? O monjes atendiendo a necesitados. Eso es una cosa que a uno lo cuestiona mucho. ¿Por qué esta persona está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué esas personas hacen lo que hacen? ¿Por qué se preocupan tanto en amar? La caridad sostiene nuestro corazón en el bien y además nos despierta para el bien. Y ya entonces me vuelve muy, digamos, muy crítico. Me hace que yo me pregunte varias cosas, que yo me cuestione el interior. Y ese tipo de cuestionamiento que me lleva al bien, que me hace perseverar en la verdad, ese cuestionamiento viene de Dios. Por eso acercarnos al necesitado siempre produce tantas cosas buenas, no solamente para el otro, sino también para mí. Es un acto de amor, pero no solamente de amor al prójimo, sino también de amor a mi propia alma y de amor a Dios a través de él. Cuando yo veo personas que se donan, por ejemplo, a los habitantes de calle, yo les confieso, es un apostolado que yo he querido hacer, pero en realidad yo pienso que me costaría mucho. Me costaría mucho por el tipo de heridas que uno vería, porque no sabemos muchas veces cómo acompañar, cómo ayudar físicamente a alguien. Pues yo personalmente no tengo esa competencia. Lo mío sería abrazarle, sería darle comida, sería venga, le lavo la ropa, venga, pongas esta ropita limpia, como más actos de servicio, pero no hacia su salud, no hacia su integridad. Tengo entendido que uno ve muchas heridas, muchas cosas fuertes allí. A mí eso me pegaría muy duro. Si el Señor me tiene para ello, pues tendrá que dar mi corazón para ello y formarlo. Pero yo siempre he admirado a esas personas y yo me pregunto, ¿qué los hace hacer esto? Exponerse de esa manera.
a este tipo de situaciones. Y sobre todo a mí me hace preguntarme, ¿yo por qué no puedo amar así, con esa intensidad y con esa profundidad? Para mí se convierte en un examen de conciencia frente al amor, todo aquello que por caridad dejamos de hacer y que vemos hacer a otros, y que en medio de tanta necesidad que hay en el mundo, nuestro corazón se siente indiferente. Y esto es como nos confronta fuertemente la caridad, nos despierta. Y si ustedes quieren trabajar con adolescentes jóvenes y niños incluso, llévenlos a estos lugares donde hay necesidad de amor y de manos, de amor y de trabajo, de oración, pero también de actos concretos, para que estos seres, estas personitas, estos hijos de Dios vayan despertando al bien, vayan tomando una actitud crítica del por qué no se hace esto más, por qué no vamos más veces. Bueno, la vida de los santos también nos confronta por qué la virtud en ellos es posible y en mí no, qué está faltando en mí. Y por último, ya para finalizar, la técnica de los padres del desierto. Los padres del desierto tenían una técnica. Hacían una pausa al mediodía. Esto se los vamos a dar en el retiro de silencio también. Hacían una pausa a mediodía para revisar cómo habían sido sus pensamientos de la mañana. No lo dejaban hasta por la noche, ni un examen de conciencia cada mes, ni cada 2 meses, ni cada año. Ellos hacían cada día a mediodía, revisaban, bueno, ¿cómo me fue? Ay, caí en esto otra vez. Eso se llama el examen de conciencia particular según San Ignacio de Loyola. Se revisaban a mediodía y empezaban a mirar cómo les había ido frente a su pecado dominante, frente a los pensamientos que habían querido ser intrusivos en ellos. Había una frase flecha o una defensa y era la oración del corazón. Así era. En ellos la defensa. El recuerdo de la muerte les recordaba constantemente, el recuerdo de la muerte les traía el corazón, lo puedo hacer mejor. Si me muriera ya, ¿qué faltaría en mí para amar más? ¿Estaría listo yo para ir al encuentro con Dios? ¿Qué me faltaría? La guarda de los sentidos, preservar los sentidos. Como les digo, todo esto lo vamos a hacer en el retiro de silencio. Y por último, se disponían para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es defensa. Hasta aquí dejamos porque saben que mis niñas ya me necesitan. Le damos gracias a Dios por este encuentro, a la Virgen, a San José, y les pedimos que custodien los frutos de esta esforzada charla. Les mandamos un abrazo en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.